Muy bien. Purifica mis labios y mi corazón, Señor, para que anuncie con dignidad tu santo evangelio de la paz. Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Qué lindo, ¿no? Muy bien. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Allí vivía un hombre muy rico llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos. Él quería ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era de baja estatura. Entonces se adelantó y subió a un sicómoro para poder verlo, porque iba a pasar por allí. Al llegar a ese lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: se ha ido a alojar en casa de un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente al Señor: Señor, yo doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si he perjudicado a alguien, le doy 4 veces más. Y Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este hombre es un hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Muy bien, tomamos asiento. Bueno, creo que tenemos suerte de tener la hojita el domingo, ¿la tenemos? ¿Sí? Si no, la piden allá, las chicas tienen, ¿eh? Muy bien. Bueno, qué liturgia, como siempre, ¿no? Tan hermosa. Y este tema de, bueno, en el Evangelio, ¿se acuerdan que generalmente la que está relacionada más a la lectura del tiempo de que estamos viviendo litúrgico durante el año, que ya estamos bien avanzados, ya estamos en el 31º domingo ya. ¿Y cuántos domingos son? 34. Así que faltan 3 nomás. Ya culminamos ya el tiempo litúrgico y el ciclo anual. Después ya empieza al siguiente domingo, que sería el sábado a la tarde, el primer domingo de Adviento, que comienza un nuevo ciclo. ¿Qué sería el ciclo nuevo que comienza? El ciclo D. No hay D. Este es el C y se retoma al A. A, B y C, son 3 ciclos. Así que falta poquito para culminar el tiempo litúrgico durante el año y de todo el ciclo, de todo el año. Y ¿se acuerdan que decíamos que las lecturas más relacionadas en este tiempo litúrgico son la primera y el Evangelio, con el Salmo también, que de alguna manera lo incluye. La segunda sigue una temática propia de las cartas de los apóstoles, pero también por ahí lo podemos integrar. Lo importante es que hoy se habla de un tema tan de gusto, ¿no? de San Lucas. ¿De qué tema? Vio que se acuerda que decíamos que Lucas tiene como 3 puntos fundamentales que le gusta tratar en su evangelio, que es la oración. Muchas veces lo pone a Jesús orando, porque pasó toda la noche en oración, que enseña a los apóstoles a rezar a la gente, etc. El tema de los ricos y los pobres, el tema de la riqueza, se ve que tiene una fobia mucho de la riqueza, veía mucha injusticia, etc. Y también el de la misericordia. Hoy, ¿de qué habla? De la misericordia. Es un tema que muy de Lucas, de San Lucas. ¿Y qué recuerda este evangelio? Hablando del evangelio, estamos en ¿qué capítulo? ¿Lo tienen ahí en la hojita? Capítulo 19. Unos capítulos anteriores, también parecido a este episodio, pero más bien narrado a través de una parábola, que sería un ejemplo, ¿no? De una realidad, una cosa real, pero que puede pasar, pero lo hace en parábola. Hoy no, es un hecho histórico. Aparentemente aparece como que se encontró con este hombre Zaqueo. ¿Qué parábola que se parece mucho a este tema de la misericordia, que le gusta mucho a San Lucas y es especialista en este tema de misericordia, que decíamos que era una de las páginas las que leímos hace varios domingos atrás, de más bellas y más conmovedoras de toda la Escritura. ¿Se acuerdan cuál era la parábola? ¿Cómo? Exactamente, la del hijo pródigo, el hijo perdido, que se acuerdan que decíamos que los teólogos bíblicos les gusta llamar más que del hijo pródigo,
la de la parábola del Padre misericordioso, porque el personaje central, aunque parezca el Hijo, es el Padre, porque lo que hace el Padre es medio único. Entonces más quiere remarcar eso los teólogos bíblicos, ¿no? Hoy también muy parecido, pero en un caso real, creo que era una parábola, con este hombrecito medio petizo, no sé qué era, que se llama Zaqueo. Saqueo es con Z, ¿no? Ustedes ven. Pero yo siempre digo que era saqueo con Z, pero también con S, porque saqueaba, ¿no? Bueno, porque fíjense que era él, jefe de los publicanos. Los publicanos cobraban un impuesto, lo hacían ahí a veces afuera, en una mesa sentado, y venía la gente y pagaban los impuestos que le imponía Roma, creo que era de terreno, y según cómo eran los terrenos, pues ellos tenían su código. No le cobraban todo igual, sino según las medidas, le cobraban uno más o menos. Pero ellos, además de que para los judíos era una patada en el hígado, porque sacarle plata para los romanos que lo odiaban, que lo dominaban porque eran como colonia de los romanos, y sacarle la platita, además lo estafaban porque le cobraban de más. Por ejemplo, si tenían que pagar 5.000 pesos, le pedían 7.000, qué sé yo, 6.000, de 1.000, 2.000 pesos para ellos. Y ellos no podían hacer nada los judíos, porque venían los romanos y los reprimían. Entonces se tenía que aguantar toda esa ofensa. Por eso los pecadores más odiados por los judíos, sobre todo los observantes de la religión, los fariseos, ¿se acuerdan? Los más maestros de la ley, los doctores, ¿quiénes eran de todos los pecadores? Los más rechazados. Los publicanos esto, porque les sacaban la plata y los estafaban en la cara misma, abiertamente. Y otro también en las mujeres de la vida, eran muy, muy discriminadas, y también podemos decir otras clases, por ejemplo, los pastores, como no podían, estaban siempre con las ovejas, no participaban del culto, así que era como impuro. ¿Se entiende? ¡Qué bárbaro! Y fíjense que Jesús al primero que le anuncia su venida y a los pastores, ve cómo no hace discriminación, ¿no? Y va a pasar lo mismo con este gran pecador. O sea que este era jefe de los publicanos, o sea que él tenía una red de publicanos que todos trabajaban para él. Así que fíjense, si los publicanos ganaban más o menos bien por Roma, ellos tendrían una porción, un porcentaje para él. Además de lo que robarían, también le pediría, no sé, las cosas que, fíjense, si tenía una red de publicanos, la plata que le entraba. Si los publicanos eran bastante ricos, pero sacando la plata de los judíos, este tenía una red de publicanos que trabajaban para él, puesto por Roma, ¿no? Entonces, tremendamente odiado, pero en general no solamente con los publicanos o con los jefes de los publicanos, sino con cualquier tipo de clase de pecadores, considerados para los judíos, no se podía ni ir a la casa de ese pecador, ni que los pecadores vengan a la casa de uno. No podían eso. ¿Y Jesús qué va a hacer? Va a ir a la casa de Zaqueo. ¡Qué escándalo! Por eso murmuraban, va a la casa de un pecador. No podía entenderse eso. Eso era totalmente escandaloso. Y bueno, vemos esta realidad de Cristo que otra vez, para colmo, como digo yo, estaba meditando, cuando meditaba para la prédica, como fue cuando la parábola del Padre Misericordioso, el Hijo Pródigo, que pone más tinta a lo que es el pecador. ¿Se acuerdan? Con el desenfado que el hijo menor le pide el dinero, la herencia que le corresponde, y se va sin mostrarle cariño, amor, y el padre que era todo un hacendoso, que eso nunca se podía pensar que alguien le tratara así al padre, y a un padre y madre de esa calaña, que era muy poderoso, totalmente rarísimo, y que venga y le pida como exigiéndole la herencia, y que el padre no hiciera nada, que el condescendiente le da la herencia a las dos partes, al hijo mayor y al hijo menor. Y se acuerda que gasta la plata haciéndose el hijo, etc. Y él se acuerda que la parábola va llenando cada vez más de cosas negativas del hijo, porque le pide la herencia en vida, que se podía hacer, pero era el caso más aislado, realmente como pasa también nosotros, que los testamentos se da cuando se mueren los padres, etc. Pero a veces puede darse también en vida. Bueno, eso también, pero irse a tierra lejana, otra cosa que hoy tan nacionalista, que se vaya a otro lado, y llevando la plata de los judíos, y que la malgaste en vida licenciosa, o sea que tremendo. Y por último, se acuerda que después cuando el que tiene más plata no consigue trabajo porque hay justamente una gran carestía ahí de vida, una gran miseria de vida, y consigue un hombre que le da de trabajar cuidando cerdos.
otra patada al hígado peor. O sea que lo presenta en la bajeza más bajeza, en el barro más metido que nunca, porque los cerdos eran para los judíos un animal impuro. Así que Cristo pone más tinta a toda la actitud negativa del Hijo, para marcar más la misericordia del Padre, ¿no? Y acá lo mismo, este es, además de publicano, jefe, o sea, mucho más plata que los publicanos, o sea, que de las personas pecadoras, uno de los más grandes pecadores. Y entonces, para marcar más la misericordia, que se muestre más, porque si la misericordia se muestra a alguien que es más o menos bueno, pero le perdona alguna ofensa chica, no se muestra tanto la misericordia, porque no fue tanto el perdón con la misericordia que le demostró. En cambio acá, es tremendo este peticito, ¿no es cierto? Que era petizo en estatura, pero también petizo en obra buena, porque parece que, no sé si Lucas lo puso a propósito, de petizo también en vivir bien y como gran pecador, ¿no? Porque tenía una red de publicanos, así que era un gran adinerado a costa de los judíos. Y entonces, para mostrar más entonces la misericordia. Y el Señor, fíjense, ¿quién es el que, según la hojita que ustedes lo ven, quién es el que va a quién? ¿Jesús va a Zaqueo o Zaqueo va a Jesús? ¿Cómo? Bueno, una trampita, ya hago trampita así para que se le grabe más. Da la impresión esa, pero ¿quién pasó por ahí primero? Jesús. Claro, Jesús fue donde estaba Zaqueo. Zaqueo está ahí, se había enterado ya de antes que era un hombre bueno, que era misericordioso, curaba a los enfermos, y tiene curiosidad, pero quien fue a donde estaba a Zaqueo era Jesús primero, siempre iniciativa de él. ¿Se acuerdan como decíamos del hijo pródigo? Que la iniciativa de quién se va a encontrar con quién parece del hijo que va a la casa del padre, pero no. ¿Se acuerdan que dijo, mi padre es tan bueno que tiene jornalero que tiene pan en abundancia, por eso me levantaré y iré a mi casa? O sea que el amor del padre está antes que la vuelta, por eso vuelve, si no, no hubiera vuelto. Si él tenía conciencia que el padre iba a castigarlo, no vuelve, se va a otro lado, no sé, se desespera, se mata, porque lo que le iba a esperar. O sea, el amor del padre siempre está antes, como acá, la misericordia del Señor siempre iniciativa. Por eso, ¿se acuerdan cuando decimos nosotros, que esto también se expresa para nosotros como católicos en el sacramento de la misericordia, de la reconciliación, que decimos, me voy a confesar con Dios, me voy a reconciliar? No es exacto. ¿Cómo tendríamos que decir? Me voy a dejar reconciliar por el Señor. La iniciativa es de Él. Tenemos que cambiar el término, ¿no? Me dejo reconciliar, perdonar, no que yo tome la iniciativa. Yo antes que venga a confesarme ya estaba Él, ya con su misericordia, como estaba Jesús que vino hacia el lado donde estaba Zaqueo, ¿no? Entonces se remarca más todo el amor más grande todavía ante alguien tan miserable, ¿no? De tal calaña, ¿no? Y cuando él entonces lo quiere ver, porque había escuchado de él que era bueno, que era misericordioso, que no era agresivo, que a los pecadores lo recibía, ¿se acuerdan? Ya él tenía conocimientos al que era vivo, no era tanto, ¿no? Y entonces, como no lo puede ver, según dice baja estatura, se sube un sicómoro, que sería como una higuera para poder verlo. Y Jesús levanta los ojos, lo ve, y ¿qué le dice? ¿Qué hiciste? Me manda de todo, decir, que es terrible que sos. No, baja pronto, porque hoy voy a venir a hospedarme a tu casa. El otro se vuelve loco, se da una alegría. ¿Cómo que le va a decir eso? Que nadie lo quería. ¿Quién iba a decirle que vaya a la casa de él? No podía nadie ir a la casa de tal pecador. Y que Jesús que le diga eso, se baja pronto, lo más pronto posible, una gran alegría, un gozo inmenso, y lo recibe en su casa. Y fíjese que en esta parábola, no es parábola, este hecho, no hay mucha catequesis de parte de Jesús. Hay otros textos que habla Jesús más a las personas, ¿se acuerdan cuando reúne a la multitud? Acá más el testimonio, pero está la palabra, ¿no? Hoy ha venido la salvación a tu casa, esa es la catequesis. Pero no hay muchas palabras, sino su testimonio de que ante él, que todos lo odiaban y que nadie lo visitaba, Jesús va a la casa, rompiendo todo el esquema, todos los escándalos, y hoy ha venido no la perdición, la condenación, que tendría que ser eso, porque era un pecador impedernido, sino hoy ha venido la salvación a tu casa. Calculen ustedes. Y la reacción de Zaqueo. Voy a dar la mitad de mi bien a los pobres, y si alguien le he robado, le voy a dar 4 veces más. ¿Cuánta plata tenía? Porque la mitad la entrega a los pobres, y todavía de la mitad que le queda, 4 veces más si alguien le robó. Así que le quedó algo.
No dice que la otra parte la entregó toda. Dice, de la otra mitad, si alguien es robado, le voy a dar 4 veces más. ¿Cuánta plata tendría? Y le alcanza para seguir viviendo bien, ¿no? Porque no creo que se haya quedado en la pobreza, ¿verdad? Que es judío, ¿no? Es vivo para calcular. ¿Se entiende? Entonces, este es el gran testimonio que nos da el Evangelio y que tiene relación, vamos a la primera lectura, qué hermoso. Hoy encontramos un texto de la Escritura. Bueno, cuando yo di la primera charla para la Biblia, no sé si alguien pudo estar, ¿se acuerdan que le dije que nunca hay que darse a entender los textos a la letra, literalmente? Litera significa letra, sino que lo quieren decir. Pero que muchos textos, sobre todo el Antiguo Testamento, pero también a veces pasa en el Nuevo, que hay textos muy duros, de un Dios castigador, ¿cierto? Este no, cambia el libro de la sabiduría. Y la sabiduría fue escrito poco tiempo antes del nacimiento de Jesús. O sea que ya había una preparación, iluminación del Espíritu Santo de ver un poco distinto ya la verdad de Dios, aunque todavía no vino Cristo, que la plena revelación de Dios, porque Él es Dios, y la palabra hecha carne, no es una verdad más, es la palabra misma. Pero fíjense que el libro de sabiduría, que tiene todo el contexto, todo el texto, unas palabras muy misericordiosas, ¿no? En general, todo el libro de la sabiduría en general, ¿no? Señor, el mundo entero es delante de ti, como un grano de polvo que apenas inclina la balanza, como una gota de rocío matinal, tan pequeño el mundo ante vos, ¿no? Sos grande. Pero tú te compadeces de todos, porque todo lo puedes, y aparta los ojos de los pecados de los hombres, para que ellos se conviertan. Miren qué palabras tan dulces. O sea, muy parecido a lo que va a mostrar Cristo después del Nuevo Testamento. O sea, ya está preparando todo esto, se anticipa lo que de verdad después va a realizar Cristo con su venida, que nos viene a condenar, como leímos en la antífona de la Aleluya: Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. No envió al mundo a su Hijo para condenarlo, sino para que se salve, ¿no? Claro, siendo nosotros pecadores, éramos todos enemigos, no era solamente Zaqueo pecador, todo. Y vino no para condenarlo, ¿no? O sea que ya está preparando todo este espíritu, toda esta visión de misericordia, este libro de la sabiduría, hermoso, ¿no? Pero tú eres indulgente con todos, ya que todo es tuyo, Señor, que amas la vida, porque tu espíritu incorruptible está en todas las cosas, etcétera, etcétera. Y reprende poco a poco, o sea que no con dureza, para que se convierta el pecador. O sea, hermoso, ¿no? Texto. Y el Salmo: bendeciré al Señor siempre y en todo lugar. Te alabaré, Señor, o sea, Dios de amor, de misericordia. O sea, están anticipando todo lo que Cristo ora en el Evangelio de San Lucas, muy típico de San Lucas, muy propio de él, de este tema de la misericordia a mano llena con respecto a este hombre desarmado, que no le importaba a la gente, robándole, etcétera, y que muestra su misericordia, viniendo a la casa no para condenarnos, sino hoy ha venido la salvación. Bueno, lo hermoso también de Zaqueo, su disponibilidad de, digamos, entonces de corresponder a tanto amor y misericordia. En vez de cerrarse, decir, bueno, estoy contento que vine a mi casa, chao, hasta luego, y sigo lo mismo. No, se convierte, ¿no? Ahí está lo hermoso, ¿no? Hay una actitud entonces que aprovecha ese amor del Señor, esa gran misericordia, no queda nulo, no queda sin respuesta, sino está toda la conversión. O sea que eso también nos muestra que nadie puede de uno decir que este está perdido. A veces nos pasa, y bueno, comparto también la experiencia evangelizadora que hacíamos en la parroquia, haciendo pequeñas comunidades en los barrios, eran bastante humildes, gente muy humilde económicamente. Estela participó en esa tarea evangelizadora, y bueno, gente que no tenía relación con la iglesia. Una señora que después fue apóstol, porque la idea era que el evangelizado se transforme en evangelizador. Y ella sucedió eso, se integró a la parroquia y llegó a ser directora de Cáritas de la parroquia. Después falleció, una santa mujer. Gente que era religiosa pero no tenían relación con la iglesia. Y cuando ellos, los hermanos y hermanas, varones y mujeres, salieron a las casas por distintas zonas, se hicieron 4 comunidades en el barrio, ella siempre decía esto, ¿no? La primera vez que la iglesia vino a visitarme, ¿no? Qué lindo, ¿no? Como hizo Jesús, ¿no? Que vino. Pero no a traerle condenación, como que no van a la iglesia, no, a traerle amor, a reunirnos, y bueno, los frutos, ¿no? Que ella
se entregó después a la iglesia siendo apóstol, ¿no? Como esas fueron muchos otros más. ¿Y qué pasaba? También sucedía un poquito como esto, que un poco, no siempre, cuando iban a la casa, la gente respondía que sí. E incluso a veces decían que sí, porque las reuniones se hacían en el mismo lugar, en el mismo territorio donde se evangelizaba, siempre en comunión con la parroquia, pero se hacía ir a pequeñas comunidades, en torno a la comunidad parroquial con el párroco, que era yo, el centro, ¿no? Con la parroquia. Y bueno, nos acordamos de Estela, pero con él, como Estela, que una mujer muy buena, muy amorosa, que cuando ellos iban a la casa a decirle, ya empieza la reunión, vamos a reunirnos en tal lugar, o el próximo sábado, sí, querida, ¿cómo no? ¿Y qué pasaba? ¿No iba? No iba. Y bueno, alguna vez iba con Exuni, justamente con la otra que ya se había convertido en esa evangelización, y iban para la casa de esta señora Estela, y dice, ¿pero para qué vamos a ir si va a decir lo mismo? Sí, querida, ¿cómo no? Después voy, y después se quedaba, porque jugaban un poco a las cartas, al bingo, qué sé yo, las casitas ahí. Bueno, y yo ya habían aprendido, porque yo tenía reuniones toda la semana, de decir a los evangelizadores que hasta que la persona nos diga no venga, no quiero, ustedes vayan, pues no sabemos el momento que se hace el encuentro de Dios con el hombre y que el hombre pueda responder. Entonces tiene que seguir Dios, que vea que el Señor siempre la está buscando, siempre, como dice la primera lectura, siempre nos va buscando al pecador, que somos todos, a toda persona, y no sabemos el momento, ¿no? Ya decide está perdida, esta no vale la pena. Y le dijiste, ¿no, Basuni? ¿Cómo dijiste? No, ¿qué le dijiste? ¿Que ¿para qué vamos a ir primero? Vamos a ir porque va a decir que sí, después no va. ¿Y quién te dijo? Ella no. Ah, vos dijiste, bueno, vamos a ir porque el padre dice, el padre José Luis, que hay que ir igual, hasta que no diga que no. Y golpearon, le dijo ella también, sí, querida, voy a ir. Y le dice esta, mirá, Zuni, va el padre dice así, después no va a ir. Y cuando llegan a la casa, nos iba a hacer la reunión, que ese día justo yo celebraba la misa, pues yo a veces celebraba misa ahí en las pequeñas comunidades, de donde estaban las casas, que se reunía la familia, la primera que estaba sentada era ella. Qué bárbaro, ¿no? Cuánta enseñanza, ¿no? ¿Cómo eso? Entonces, nosotros a veces tenemos esos prejuicios de aquella vecina, sí, le voy a invitar a misa porque la verdad que está necesitada, está abierta. Aquella no, es una vendiera, una loca, un loco. Y así entre los parientes, puede ser, familiares, que hacemos acepción de personas sin el sentido de esta siesta, no. Esos prejuicios, ¿no? Los prejuicios a veces negativos, ¿son buenos o malos? Los prejuicios negativos de alguien, como esto de decir, esta no va a ir, una loca, una viera, ¿son? Digo, ¿son buenos o malos los prejuicios? Parecen malos, pero no son ni buenos ni malos, no lo puedo eludir, porque el prejuicio, ¿qué sería? Un juicio previo, a conocer realmente la realidad. Y como soy un ser pensante, tengo derecho a pensar, y si ya fallé otras veces o la veo como es, puedo pensar, porque soy un ser pensante. No, esta no vale la pena, como pasó ahí, pero que no me domine, ahí está. ¿Cuándo el prejuicio se hace negativo? Cuando me domina, y entonces en vez de prejuicio se hace juicio negativo. Ya no queda de sino ya es, no va a venir. No, ¿qué sabemos? ¿Que vos sos Dios? ¿No sabés cómo puede actuar el Espíritu Santo por sobre nuestra fuerza? Entonces, qué importante es descubrir que todos podemos tener posibilidad hasta el último segundo, entonces no dejar de anunciar la bondad, la misericordia del Señor, para que pueda abrirse, siempre con respuesta libre, por más que por mucho tiempo haya dicho que no. Y por eso la meditación de esta misericordia tan grande del Señor, y se bancó todas las murmuraciones y las críticas de todo, pero no, él tenía que hacer lo que le mandó el Padre, traer el amor, el perdón, la misericordia a todos nosotros pecadores, y por más que después lo crucificaron, porque no aceptaron este amor de Dios tan grande, no lo pudieron comprender mucho, pero otros sí, y siguió la iglesia, ¿no? Un poquito apóstol, etcétera, con golpes, caídas, pero se llegó, la Virgen María, por supuesto, que lo acompañó siempre, a esta gran verdad de la misericordia del Señor. Y nosotros entonces comprender esta misericordia que nos sobrepasa, ¿no? Tan maravillosa. Y se acuerdan que decíamos que cuando meditamos la liturgia, o cuando meditamos la palabra de Dios en casa, en la escritura, solo, en familia, en matrimonio, o en la misa, en la oración litúrgica, etc., ¿se acuerdan que cuando leemos la Biblia tenemos que tener dos momentos? Uno, cómo es Dios, que nos muestre cómo es
La Escritura nos muestra cómo es Dios. Es el Antiguo Testamento, pero purificado y perfeccionado con Cristo en el Nuevo Testamento, porque hay cosas del Antiguo que Cristo vino a purificar, a cambiar, pero ahí no termina la meditación. Esa es la primera parte de meditación, de ver cómo es Dios, tan misericordioso, que lo vemos en Cristo, que parece que no se puede entender, ante tan miserable, tanto que va a la casa y en vez de reprenderlo, hoy ha venido a traer la salvación. Qué bárbaro, ¿no? Pero ahí no termina la meditación. ¿Cuál sería la segunda parte de la meditación? Que es la más brava. No sé, esta es la primera, como descubrimos a través de la liturgia y completamente el Evangelio, que la actitud y la verdad, el Nuevo Testamento, cómo es Dios por Cristo en el Espíritu Santo con nosotros. Hoy vemos la misericordia, otra vez en otros temas, sino la segunda parte de la meditación. Ahí no termina la meditación en la palabra. ¿Cómo tengo que ser yo como Él? Ahí está el tema, eso es lo que cuenta más. ¿Cómo yo tengo que ser como Él? Como decíamos, venciendo prejuicios, venciendo cosas que yo pueda tener mala idea de persona y ser misericordioso como Él, ni incluso esperar que venga la persona y se arrepienta, sino nosotros adelantarnos como hizo Cristo, que fue a donde estaba Zaqueo, a llevar la salvación. Y bueno, eso puede ser mi cuñada, mi esposo, mi esposa, mi hijo, mis nietos, mis familiares, mis vecinos, puede ser tanta gente, tanta gente que puede ser que nosotros tomemos la iniciativa como Él para llevar no el castigo, no la condenación, no el rechazo, sino el amor, el perdón, la misericordia. Que sea esto nuestro gran lema de nuestra vida, ¿no? Ser misericordioso y Jesús mismo dice, el Padre, sea misericordioso como el Padre Celestial es misericordioso. O sea, nos muestra para que nosotros seamos como Él, que tratemos siempre de ser así. Pidamos esta gracia al Señor y que sea para bien de todo el mundo. Gracias.